Y vamos a compartir pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Bueno, fíjense que estaba viendo la discusión en Twitter hace rato y justamente el tema nos incumbe en la coyuntura, una de las coyunturas que está sucediendo hoy. Por favor, avísenme si hay algún problema en algún momento con el audio. Pero no sé si vieron que me parece que en la mañanera de hoy Andrés Manuel señaló como fascista, como hitleriano, algún comunicador de la derecha, y por ahí saltaron algunos sectores del liberalismo de izquierda que despectivamente se les conoce también como wokes, ¿no? Como esta cultura política de quienes reclaman cierta superioridad moral, ética, por su posición y que siempre tienden a oponerse a la identidad populista o popular, que ya iremos viendo un poquito. Me llamó mucho la atención porque señalan este sector del liberalismo mexicano que Andrés Manuel se rebaja la figura presidencial al señalar a un fascista como un fascista. Y qué interesante me resulta que estos sectores de las clases medias, apelando a un criterio estético, es decir, el presidente no debería hacer lo que hace, porque es el presidente de México, no por una lógica política, sino estética, y básicamente lo que están haciendo es respaldar a un fascista, ¿no? Y es, bueno, es fuerte el hecho de que nos ganen esa disputa o de que ese sector de la población pierda esa disputa porque su identidad de clase puede más que una identidad política de transformación. Me pareció interesante traerlo a colación porque acaba de suceder, está sucediendo y pues es una de las cosas que vamos a ver, creo que sirve de ejemplo. Pero bueno, el día de hoy, bienvenidas, bienvenidos compañeras, compañeros, es la tercera sesión de nuestro ciclo sobre política en medios de comunicación y redes sociales. Ya sé que nuestro compañero Oscar Lemus, que pudo tomar el control de la sesión en lo que llegaba, pues nos ha explicado, les ha explicado a quienes no han estado cómo ha evolucionado el ciclo. Y bueno, esta tercera sesión tiene como objetivo, y en ello incluye una disculpa un poco cínica, porque vamos a hacer una discusión teórica y subjetiva, es decir, las cosas que vamos a tocar el día de hoy no necesariamente pueden ser consideradas datos duros. De hecho, nos vamos a referir al psicoanálisis, que tiene un carácter científico cuestionable o debatido, y vamos a hablar de cosas que no pueden ser demostradas numéricamente, ¿no? A pesar de que sí hay aproximaciones desde las ciencias exactas a el asunto de la subjetividad, al funcionamiento del cerebro en la biología, la conexión de redes neuronales que generan sistemas lingüísticos y simbólicos y que permiten la existencia de comunidades humanas, pues la verdad es que las ciencias exactas se encuentran en un momento de frontera, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar en Roger Bartra, un antropólogo que, por cierto, hoy está un poco peleado con la Cuarta Transformación, pero que en su momento fue pues, un marxista destacado, que exploraba los límites, las fronteras, es decir, esas regiones del conocimiento que se pregunta la biología, por ejemplo, y que no encuentra respuestas, y que la biología misma acude, por ejemplo, a la antropología para intentar aproximar metodologías para contestar esas preguntas que no tienen respuesta en las ciencias exactas. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está Antropología del Cerebro, que es bellísimo porque justamente demuestra que las fronteras de las conocidas como ciencias exactas, pues pueden ser construidas gracias a las ciencias sociales. Pero entrando al tema, con esta disculpa respecto a la información, pues vamos a tocar el primer tema, que es la subjetividad, ¿no? Y bueno, la imagen que quise poner aquí para ilustrar un poquito, pues es este meme, esta caricatura, en donde dos personas están hablando del mismo objeto, pero desde puntos de vista distintos. Y una persona ve un 6 y una persona ve un 9.
y la realidad es distinta para ambos, a pesar de que están hablando del mismo objeto, ¿no? Esa noción es la que nos sirve para entender un poquito la subjetividad, que es el hecho de que las personas van a comprender su propia realidad, la realidad externa, la economía, las relaciones humanas, lo que les gusta, lo que es placentero y lo que no, y a sí mismos, a través de la posición del lugar en la red de relaciones sociales en que nacen. Claro que esto se va a poder modificar con el tiempo, pero la subjetividad siempre es un fenómeno presente en nuestras interacciones. Yo me entiendo y entiendo lo que hay fuera de mí gracias a una posición en la que estoy, ¿no? Hoy mismo. Y si me muevo un poquito, quizá veré las cosas de manera distinta, pero entender este fenómeno pues nos ayuda a reflexionar sobre nuestras actitudes políticas y respecto a nuestra estrategia, a nuestra táctica. Entonces vamos a tocar un autor que se llama Luis Althusser, que escribe un libro llamado Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Y Althusser va a tocar una noción importante que es la reproducción de las condiciones de producción. Entonces, si en un sistema capitalista nosotros tenemos unas relaciones de producción dadas, que son la existencia de lo que se llama la burguesía, que son personas que tienen la propiedad privada de los medios de producción, y hay distintas capas de la clase trabajadora, además de que el capitalismo necesita reproducir sus medios de producción, es decir, que periódicamente requiere de vender los productos que genera para tener ganancias y reinvertirlas, de renovar su tecnología, de invertir en investigación tecnológica, etcétera, etcétera, pues hay también una necesidad que escapa de la estructura económica de la fábrica y que va más allá, que permea en la sociedad, que son las condiciones de producción. Es decir, todo lo que hay afuera de una fábrica que también es necesario para que la fábrica funcione y el sistema capitalista funcione. En ese sentido, vamos a ver dos condiciones de producción importantes o fundamentales, que van a ser las fuerzas productivas que tenemos aquí y que estamos representando a través del salario, ¿no? Es una mano ofreciendo dinero a la persona trabajadora. Y ese salario pues va a ser necesario porque las personas trabajadoras pues regresan a casa y necesitan descansar, necesitan alimentarse, necesitan además alimentar a su descendencia porque en el cálculo capitalista ya incluye la necesidad de que el trabajador tenga hijos para que sigan trabajando. Y las relaciones de producción que estamos simbolizando con un birrete, es decir, estamos hablando de la educación y de la transformación de la subjetividad que ya vamos a explicar más adelante de las personas que nacen en un sistema y que el capitalismo requiere que se mantengan ahí. Es decir, si yo, según el cálculo económico del capital, estoy destinado a ser un obrero calificado o no, es decir, puedo ser desde el gerente de una gran fábrica hasta el CEO, ¿no? Pero si yo no soy un capitalista, he de seguir un camino en donde las instituciones me preparan para tomar la posición en esas relaciones de producción que el sistema busca que yo adopte, ¿no? Entonces las relaciones de producción van a ser eso, la condición que permite que un sector de la población desarrolle un cierto rol en la cadena productiva del capital. Esto va a ser destacado porque va a ser la primera vez que Althusser piense en dos tipos de aparatos del Estado, que van a ser los aparatos ideológicos y los aparatos represivos. Entonces tenemos aquí una pequeña cita que dice que la reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se asegura en y bajo las formas de sometimiento ideológico, con lo que reconocemos la presencia eficaz de una nueva realidad, o sea, la ideología. Es lo que decíamos, ¿no? La fuerza de trabajo, las personas que van a ofrecer su fuerza de trabajo a la máquina o a la cadena productiva capitalista, pues tienen que ser calificadas y se someten a una serie de parámetros, de revisiones que incluyen ya dentro de sí la existencia de relaciones de autoridad, ¿no? Podemos pensar en la iglesia, podemos pensar en la escuela, en los medios de comunicación, incluso en la familia,
o en el Estado, en las relaciones de votación, en los aparatos de partido político, sobre todo pensando en una época en la que pues los partidos políticos que planteaban un proyecto contrahegemónico, pues eran muy fácilmente reprimidos, ¿no? Digamos, estas cosas pueden ser vagas, ¿no? Althusser desarrolla ahí que, por ejemplo, hay maestros que aún contra sistema, pues van a educar a los compañeros estudiantes de manera subversiva y que son una minoría, pero él se disculpa de alguna manera por incluirlos ahí, ¿no? En América Latina tenemos una tradición de la teología de la liberación que toma la doctrina cristiana y la mezcla o la traduce hacia una clave de lucha de clases, de marxismo, y pues entonces son casos atípicos, ¿no? Es decir, no estamos calificando a las instituciones en sí, sino que estamos reconociendo la existencia de un aparato ideológico que se sirve de estas instituciones para reproducir la hegemonía y que la hegemonía entonces reproduzca las condiciones de producción, que es lo que va a señalar Althusser y que va a coincidir con Gramsci, que habla de hegemonía. Y para Gramsci la hegemonía pues es la combinación inteligente entre el uso de la fuerza y el uso de la seducción o de la ideología, ¿no? Que se va a dividir en Gramsci en aparato de Estado y en sociedad civil, y que Althusser más o menos hace una traducción en aparatos ideológicos y aparatos represivos del Estado, ¿no? Es la fuerza y la ideología o la subjetividad. Pero ¿cómo funciona entonces la ideología? ¿Cómo es que se reproduce esta condición en la que las personas asumen una posición dentro del ciclo económico? Vamos con otra cita, que dice que la ideología es entonces una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Es decir, que en la ideología no va a estar representado entonces el sistema de relaciones reales que gobierna la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones en que viven. Vamos a notar entonces que el fenómeno ideológico no consiste en que la persona se explique la realidad exterior, ¿no? No vamos a ver, al menos en un primer momento, del fenómeno ideológico, según Althusser, que las personas se expliquen la realidad económica, sino que va a haber un paso antes, que es la creación de esta relación imaginaria o de esta imaginación, en que el sujeto distancia el fenómeno exterior, que sería el mundo, las relaciones económicas, la realidad política macro, y separa eso de su vida cotidiana. Entonces, el sujeto ideológico, la persona que está sin saberlo, adoptando una interpretación ideológica de la realidad, entonces se posiciona en esa red de relaciones cotidianas, que son la familia, que son el vecindario, que son la escuela, el trabajo, estas instituciones de mediación, y hay entonces un ocultamiento de la realidad a través de la ideología, porque ya entonces no es accesible en esa primera red de relaciones a una lectura profunda de la realidad social, de las desigualdades, de la lógica económica, ¿no? Por eso es subversivo cuando en la iglesia, o cuando en la escuela, o cuando en estas instituciones, o de pronto algún loco se filtra en los medios de comunicación y logra criticar las relaciones reales. Pero la hegemonía, pues lo que va a hacer es buscar expulsar a esos agentes de sus instituciones, pero además va a predominar este ocultamiento de la realidad. Entonces, para verlo de esta manera, y quienes hemos leído un poquito, a lo mejor de lo que Althusser también habla de eso, ¿no? De las relaciones entre estructura y superestructura, pues quise poner este diagramita aquí, en donde si se fijan aquí lo negro, sobre lo que está sentado nuestro sujeto, nuestro ejemplito, pues podemos ver la guerra, podemos ver las mentiras, la crisis ambiental, el uso de la fuerza represiva o el uso de la amenaza, del uso de la fuerza, las instituciones estatales y las relaciones económicas. No obstante, todo esto lo pusimos en negro porque está oculto, porque a pesar de que el sujeto vive y se sienta encima de eso,
y no podría tener una posición, sea buena o mala. No estamos hablando de aspirar a una posición, sino que simplemente todos nacemos en un lugar dentro de esta red de relaciones. El sujeto está pensando en otro tipo de cosas, en el deporte, en el entretenimiento, está sentado sobre un calendario, pues hay una explicación del tiempo que depende de todo esto, ¿no? Uh, por supuesto, en el transporte de mercancías o en lo que compra en Amazon o en un vehículo en la ciudad, ¿no? En su familia y en su ciudad, en su entorno. Pero lo interesante es que para imaginar su entorno, el sujeto ya necesita imaginarse también a sí mismo, ¿no? Entonces, esta operación es necesaria para ocultar la realidad, que por supuesto no va a ser un ocultamiento total, ¿no? Hay momentos de la realidad, de lo crudo, de la violencia estatal, de la violencia sistémica, de la desigualdad económica que se filtran en la cotidianidad. Pero entonces esta operación imaginaria requiere de un constante trabajo, ¿no? Por eso decíamos que la ideología, el fenómeno ideológico, va a funcionar como un ocultamiento de las relaciones reales que determinan al sujeto y a su entorno. Es decir, todo lo que estamos viendo en negro o la representación simbólica de lo que es real, de las relaciones reales de poder, de producción, de subjetividad, van a determinar el entorno, van a determinar la ciudad en donde vive el sujeto, determinaron a la familia, determinan el entretenimiento que consumen las personas, a las industrias, etcétera, etcétera. Pero esto permanece o busca permanecer oculto a los ojos del sujeto. Lo interesante es que entonces esta personita sentada sobre el calendario, que es la misma persona, pues ya no es en realidad la misma persona, sino que es el producto de una deformación ideológica que sufre la misma persona, pero que viene de afuera de la persona, ¿no? Entonces la imaginación está determinada también por las relaciones en las que nacemos. Por eso cuando alguien dice que no se adscribe a ninguna ideología, que no es de izquierda ni de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en realidad lo que no sabe es que su posición de sujeto también está determinado y entonces a pesar de que de que pretende no identificarse ideológicamente, en realidad ya está identificado en la medida en que su crecimiento, su educación, su subjetividad, su participación en el mundo ya está mediada por este tipo de instituciones que no obstante muchas veces permanecen ocultas, es decir, aparecen como naturales, ¿no? La policía es natural porque nacimos y ya había policía. Parece que la policía estuvo desde siempre ahí. El capitalismo también tiene esa condición, la familia tradicional, la práctica de la monogamia, todas las instituciones que median a los sujetos parecen estar antes de los sujetos. Bueno, están antes de los sujetos, pero parecen ser inamovibles, ¿no? Y muchas veces el sujeto ni siquiera es capaz de plantearse una realidad alterna o anterior o ulterior o posterior a la existencia de estas mismas instituciones. Algo así como la Matrix, ¿no? Algo así como personas que crecen, nacen y se desarrollan en una realidad que creen suya y que en realidad podría ser otra cosa, ¿no? Por eso la Matrix resulta una película interesante para explicar la ideología, porque al final las personas que están en la Matrix, salvo Neo y salvo algunos cuantos que se dan cuenta de que viven en una simulación hecha por máquinas, que les extrae la energía vital para mantener vivo el sistema, pues es una metáfora o puede ser leída como una metáfora del capitalismo en ese sentido, ¿no? Solo cuando hay una crítica ideológica, entonces nos podemos dar cuenta de que las relaciones en las que estamos sumergidas nos han condicionado y entonces nos tomamos la pastilla roja, ¿no? O damos un salto hacia una especie de vacío para buscar entonces una interpretación más correcta o más aproximada a lo real de nuestra posición en el mundo. Entonces vamos a analizar otro concepto de Althusser, que es la interpelación ideológica. El fenómeno de la interpelación va, según Althusser, a transformar al individuo en un sujeto, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue simbolizar a una personita
que después de pasar por el proceso de interpelación ideológica, entonces se sienta sobre ese bloque de relaciones que no ve, pero que lo determinan. Y lo que es curioso en el fenómeno de la interpelación es que requiere de una voz exterior que te llame. La metáfora que utiliza Althusser para ilustrar el concepto de interpelación es cuando te dicen en la calle, oye tú, y tú dices, ¿quién yo? Volteas y te reconoces entonces, ¿no? Aquí estamos pensando también en cómo los bebés o los infantes, las infancias crecen y ya desde el vientre materno se les asigna un género, por ejemplo. Es decir, tú eres hombre porque tienes una composición orgánica, la presencia de un sexo, ¿no? Biológico, que no solamente es ya el sexo, sino que determina tu nombre y el nombre con el que te van a llamar todas las personas. Pero también, si hacemos una crítica al género, pues entenderemos que esa presencia de un sexo biológico específico va a determinar entonces también la forma en que se relacionan las personas con los demás o con las demás, ¿no? Y vemos lo que son los roles de género. Que es una buena forma de ilustrar la interpelación, porque yo soy varón antes de ser hombre, sin embargo me entiendo como hombre porque hay toda una red de relaciones en las que yo ya nací y yo no controlé nacer dentro de ellas, que me posiciona como Rodrigo, como un hombre que tiene ciertas obligaciones éticas, estéticas, que tiene que jugar el rol de proveedor, que tiene que, todo lo que ya sabemos de la crítica del género, pero además, por supuesto, pues que va a estar dentro de una relación de producción, que va a ir a la universidad y se va a preparar para entonces trabajar en una fábrica o en una universidad y ser alguien en la vida respetable y ganar dinero y mantener a su familia y llevar a sus hijos a la universidad, etcétera, 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 ¿no? Esta interpelación entonces sucede sin que el sujeto pueda evitarlo, sin que el individuo pueda evitarlo porque nace ya dentro de una relación. Por eso ponemos aquí, simbolizamos a la mamá esperando al hijo o a la hija, asignándole ya un género determinado por su sexo, pero además imaginando y deseando a esa persona en toda esa red de relaciones imaginarias, ¿no? Que imagina la mamá, imagina por supuesto también el papá, imagina la familia y que va a posicionar a las personas. Entonces, pues prácticamente no pasa mucho tiempo desde que la persona está en el vientre materno para que se vuelva un sujeto, porque nacerá dentro de una red de relaciones que le ponen en una posición específica subjetiva, ¿no? La subjetividad entonces es la condición de sujeto y que en buena medida, aunque esto no es un proceso irreversible, pues va a estar determinado por el lugar en donde nacemos, ¿no? Afortunadamente, cuando podemos hacer una crítica a nuestra propia subjetividad, podemos entonces criticarla y construir una forma distinta de entendernos en el mundo, ¿no? Para verificar un poco que sí existe un fenómeno de interpelación, pues construimos un pequeño meme, ¿no? ¿Qué es este infomercial? Que te pregunta si estás cansado de no tener pareja, estás triste, solo, envidias a todas esas personas felices en televisión, leíste esto con una voz de infomercial de los 90, porque nosotros ya estamos acostumbrados, y este es un ejemplo clásico, ¿no? O muy claro del fenómeno de interpelación. Qué curioso que cuando vemos un monigote fuerte, una oferta económica y una serie de preguntas con las que nos identificamos, ¿no? En televisión, luego pensamos en la voz del infomercial, porque el infomercial es un producto de la interpelación que está construido justamente para distribuirse masivamente y que masivamente las personas o los sujetos se identifiquen con el discurso, ¿no? Es un ejemplo claro, pero entonces ese mismo fenómeno pues lo vamos a ver de maneras mucho más sofisticadas, mucho más complicadas en lo que llamamos los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo supo? Dice el monigote, ¿cómo supo que esas preguntas iban a hacer despertar algo en mí? Pues porque el aparato ideológico de la televisión, los medios de comunicación, de la mercadotecnia, ya sabía la posición de sujeto hegemónico en la que estamos construidos y construidas, porque sabe a quién se dirige, porque esa persona a la que se dirige
ha sido construida por el mismo medio y por la misma hegemonía. Entonces, pues podemos ver que esto es un ciclo vicioso, ¿no? Y que entonces la hegemonía se alimenta de la subjetividad, pero también la subjetividad se alimenta de la hegemonía. Entrados en este momento, yo quisiera saber si hay alguna clarificación puntual respecto a lo que vimos ahorita de Althusser, de la construcción de la subjetividad, la ideología y los aparatos ideológicos, porque si hay alguna clarificación puntual que alguien quisiera hacer, alguna pregunta, alguna observación sobre el tema muy específico, al final de la facilitación del tema vamos a tener participaciones y preguntas más generales, pero no sé si hubiera algo que clarificar respecto a esta primera parte de la subjetividad y el fenómeno de la subjetividad. Si hubiera alguna, pueden levantar la mano. ¿Todo bien? Me dice Edgar. Entonces, pues continuamos entonces. Habiendo entendido entonces qué es la subjetividad, cómo las personas no llegan a ser individuos porque son sujetos, y son sujetos gracias a la existencia de una interpelación que llevan a cabo las instituciones formales e informales del Estado, productoras de la hegemonía, y que hacen que el individuo se posicione a sí mismo, lo cual es una trampa, ¿no? Porque entonces se posiciona a sí mismo en un lugar específico de las relaciones sociales de producción, pero también de todo tipo de relaciones. En realidad no se posicionan los sujetos a sí mismos, pero la gran trampa de la ideología es que les hace pensar a los sujetos que son ellos mismos quienes deciden su individualidad. Por eso es muy interesante pensar, por ejemplo, en que a pesar de que el debate político contemporáneo identifica el valor de la individualidad con la derecha, hay quienes piensan, y esta es una discusión profunda que se puede dar en muchos momentos de lo político, del fenómeno de lo político actualmente, pero hay quienes piensan que la individualidad es en realidad uno de los valores que la izquierda debería disputar. Al final, si partimos de la idea de que no hay individualidad, y vamos a la etimología de la palabra, ¿no? In es negación, individualidad es la capacidad o la condición de ser dividido. La individualidad asume que tú y que yo, cada uno somos un solo ente. ¿Y qué hace el capitalismo? Sobre todo el capitalismo tardío con las redes sociales, el algoritmo, los diferentes medios de comunicación, la inmensa cantidad de ofertas de entretenimiento, sino dividirnos y encasillarnos en diferentes momentos de la producción de ideología, ¿no? Entonces, la última subjetividad del capitalismo, lo que se puede denominar como el capitalismo posmoderno, pues lo que hace es dividirnos justamente, ¿no? No hay individualidad debajo del capitalismo o debajo de la hegemonía, porque no somos nosotros quienes nos determinamos y entonces ya estamos divididos en la cantidad de segmentos que el capital requiera para reproducirse y que la subjetividad hegemónica considere convenientes. Solamente entonces habría individualidad en una condición distinta. Si lo queremos llamar comunismo, hay quienes hablan de postcapitalismo, etcétera, etcétera. No vamos a dar esa discusión ahora, pero entonces sabemos que solamente es posible que haya una verdadera individualidad, es decir, que las personas se pertenezcan a sí mismas, no estén divididas por la hegemonía, bajo un sistema en el que no hay este posicionamiento de las personas en contra de su voluntad, ¿no? Y sin su consentimiento en una red intersubjetiva de producción, pero también de reproducción de las condiciones de producción, que es el término, el concepto que nos daba pie para iniciar esta discusión. Y sobre el fascismo, vamos a decir de instancia que es una forma específica de subjetividad política. Es decir, es una forma en que las personas, los sujetos, vamos a hablar de sujetos, entienden la realidad política en un momento determinado. Y vamos a tocar entonces ahora un libro que es muy interesante,
hay una noción con la cual estoy de acuerdo, ¿no? Que dice que con el fascismo no se discute, sino que al fascismo se le combate. Y sin embargo, Marcia Tiburi, brasileña, feminista, nos va a provocar a la reflexión y va a publicar un libro que se llama ¿Cómo conversar con un fascista?, ¿no? Como contraviniendo, al menos instintivamente, esta noción del combate al fascismo. Y es que el fascismo, entonces, como decíamos, es una producción de subjetividad política. El fascismo, como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? Los líderes fascistas, Mussolini, Hitler, Franco, ¿no? Los clásicos. Pero también podemos pensar en neofascistas como Bolsonaro o como Trump, ¿no? Pues son regímenes políticos, evidentemente, ¿no? El fascismo es la administración de una sociedad limitada o no limitada. Pero como todo régimen político, y esto no es una valoración positiva o negativa, no estamos tomando un juicio de valor, pero todo régimen político requiere, para ser efectivo, para volverse real y sobre todo para transformar las relaciones sociales de una u otra manera, pues de producir una subjetividad específica que permee en lo colectivo, ¿no? Es decir, no habría un Hitler sin una clase media alemana frustrada económicamente, sin un segmento importante de la clase obrera que paradójicamente vota en contra de sus intereses, pero siente que está reivindicándose o que está defendiendo, de hecho, sus intereses, aunque no sea así. Y bueno, vamos a trasladarnos. Estábamos hablando de los fascismos del siglo XX, ¿no? De mediados del siglo XX. Pero Marcia Tiburi lo que hace ahora mismo es decir, bueno, ese fascismo estatista, ese fascismo que está representado en un proyecto político organizado en un partido de masas, porque pues Hitler va a estudiar a los partidos marxistas obreros para organizarse políticamente, para apelar a las masas y para conducirlas políticamente. No necesariamente es la única expresión del fascista, ¿no? Si estamos hablando de que el régimen político, de que el partido político o el candidato o el líder fascista necesita producir una subjetividad específica en las masas, pues entonces veremos que hay ciertos rasgos de comportamiento que buscará construir el líder fascista. Pero el desafío teórico que hace Marcia es decir que ahora no es necesaria la presencia de un líder fascista para apelar al fascismo de las masas. Entonces, si tenemos un fascista en potencia, si podemos entender que hay potencialidades, que hay pulsiones, ¿no? La pulsión de la destrucción, la pulsión del rechazo a la otredad, ciertas inseguridades, ciertos dolores legítimos, porque esa es una reflexión muy interesante que hacer. Walter Benjamin dice que todo fascismo es una revolución fallida, en el sentido de que existen desigualdades que no se pueden negar, que existen, que lastiman a la gente, y que entonces la gran derrota de la izquierda es que no puede explicar, no es algo natural, pero no ha podido, o cuando el fascismo triunfa es porque la izquierda antes no pudo explicar y hacer que las personas lastimadas se expliquen la realidad de su dolor. Y entonces el fascismo lo que hace es, se vuelve un impostor, ¿no? Reaccionario porque explica de manera equivocada o de manera correcta para sus objetivos, pero lo hace pues recurriendo a la mentira y al ocultamiento ideológico, ¿no? Que analizábamos antes. Y entonces, por eso dice Walter Benjamin que hay una revolución fallida. Entonces, el fascismo encuentra esos dolores, esas reivindicaciones posibles y construye un sujeto psicopolítico. Eso es un planteamiento de Marcia Tiburi. Y dice el fascista en potencia, este tipo psicopolítico, pues va a ser afectiva, reflexiva y lingüísticamente pobre. Pobre en el sentido de que carece de las herramientas reflexivas, afectivas y lingüísticas para explicarse la realidad, ¿no? Hay que acordarnos que la afectividad también tiene este carácter
de producción social. La forma en que sentimos, la forma en que deseamos, la forma en que nos relacionamos corporalmente, también puede estar mediada por la hegemonía, ¿no? Por eso, por pensar en algo, pues la industria de la belleza, la industria del espectáculo nos presenta cuerpos hegemónicos también. Entonces, la afectividad también es un espacio en el que podemos ser carentes. La reflexividad, pues lo tenemos claro, ¿no? Y lo lingüístico también va a ser importante porque a través de la lengua es como nos comunicamos, como entendemos la realidad. Y cuando carecemos de estas herramientas para explicarnos la realidad y para actuar sobre ella, pues entonces no vamos a poder explicarnos lo que está sucediendo. Hay una manipulación entonces psicológica que va a operar a través de la negación del otro. La negación del otro pues pasa por sus derechos, por su identidad, por su cultura, por su forma de goce y por los afectos, ¿no? Que ya lo reflexionábamos. Interesante pensar en el goce como, como un espacio de negación del otro, porque Zizek, otro autor que podemos recomendar, habla de cómo el sujeto fascista lo que hace es imaginar que el otro, es un concepto psicoanalítico, el otro tiene una manera específica de gozar, ¿no? Y esa manera que no es accesible porque en realidad no existe, es una imaginación ideológica. Pues entonces produce la envidia. ¿Alguien tomaba la palabra? ¿No? Ah, ok. Ahí por ahí había un microfonito, pensaba que querían intervenir. Pero bueno, entonces vamos a entender que hay una forma de producir subjetividades que potencializan los rasgos psicológicos de las personas a través de la negación de la otredad, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la otredad. Y funciona de esta manera. Se perdió, ¿verdad? A ver, ahí está, muy bien. Y va a funcionar de esta manera. Pero aquí tuvimos un problema. La envidia, que es esta existencia de una otredad, que el fascista lo que hace es, en su inseguridad, ¿no? En esta carencia lingüística, afectiva, reflexiva, decía Marcia Tibur, en esta carencia, en este vacío propio, cuando yo encuentro a alguien que es distinto a mí, pues entonces envidio eso que yo me imagino que tiene, que le permite gozar de la manera en que yo no gozo, lo cual es una ficción, ¿no? Claro, hay diferencias culturales, hay diferencias de la expresión de lo corporal, de lo musical, de lo social, de lo cultural, de lo económico, ¿no? Hay diferencias visibles en nuestros rasgos físicos, etcétera. Pero esa diferencia no debe conducir naturalmente a la existencia de un sentimiento de envidia. Cuando hay un desarrollo sano de la personalidad, no existe este fenómeno. Pero yo percibo la diferencia como algo inaccesible para mí, como algo que yo deseo y que no sé cómo tener. Y lo que sucede entonces es que en esta ficción fascista, de la envidia paso al miedo, porque temo que esa diferencia que no comprendo, porque carezco de las herramientas para interpretarla, y que entonces me dice, hay algo distinto a ti, y como tú no tienes las herramientas para lidiar con eso, se traduce en un miedo o se vuelve en un miedo de que me desplace, ¿no? Si hay algo distinto a mí, entonces yo no soy lo que yo creía que era, y como no sé explicar eso exterior a mí, me causa miedo. Y del miedo pasas al odio, que es básicamente el deseo o la pulsión por destruir esa diferencia para evitar, aunque es una ficción, pero el odio viene de la lógica de que si me van a destruir, si me van a desplazar o destruir, pues requiero hacerlo antes. Entonces ahí podemos ver cómo la carencia de estas herramientas para Marcia, bueno, este proceso es también de Marcia, pero con algunas otras explicaciones. Pues vamos a entender entonces cómo se pasa de la envidia al miedo y al odio, ¿no? Que es un silogismo, un mecanismo lógico que van a usar muchos autores para describir al fascismo o a comportamientos de exclusión, de racismo. Entonces, básicamente, el problema, todo esto podría ser
un líder, ¿no? Quien lo promoviera. A ver, tenemos un comentario aquí. ¿Me puede compartir la bibliografía mencionada de antemano? Muchas gracias. Sí, claro, se las compartimos. Incluso por ahí les puedo mandar los PDFs a los correos electrónicos. Bueno, el problema es que lo que dice Marcia Tiburi es que la subjetividad producida en esta época, en la posmodernidad, es cada vez más fascista. Entonces el fascismo ya no se va a volver un mecanismo de respuesta ante la crisis del capitalismo como lo es en la teoría clásica, sino que para Marcia Tiburi ya es más bien una reserva que se produce en cada uno de nosotros y nosotras. Y la gran provocación de Marcia, es decir, incluso tú en la izquierda, tú que militas en un partido de izquierda, comunista, socialista, de reivindicación de derechos políticos distintos, ¿no? Basados en el género, basados en la diversidad sexual, basados en la diversidad racial, tú también, persona de izquierda, puedes ser sujeto fascista sin darte cuenta si no te estás explicando a ti mismo tu interacción en la realidad de manera correcta. Entonces, el gran valor de esta obra y por qué es tan provocadora, y la verdad es que yo la tengo en mis libros de cabecera porque es como una consulta permanente para debates insospechados, ¿no? Para cosas que probablemente uno pensaría que no tiene nada que ver, pero ese libro en especial me gusta mucho porque es una serie de reflexiones que posicionan esta idea en muchos contextos, ¿no? Y si lo vemos así, vamos a entender por qué el odio hoy día es una actitud festejada socialmente. El poder, la hegemonía, la producción hegemónica de subjetividad, de la posición de los sujetos necesaria para la producción de la reproducción, para la reproducción de las condiciones sociales de reproducción, todo eso que hemos analizado, ¿no? Los aparatos ideológicos de Estado, ha conducido a los sujetos a pensar que pueden pertenecer a un colectivo no basados en lo compartido con el grupo, ¿no? No basados en el deseo de aspirar a una sociedad mejor o no basados en el gusto por una expresión musical o cualquier cosa que pueda ser un gesto de compartir, de encontrar comunidad y construir comunidad, sino que claro que hay eso, ¿no? Claro que los grupos culturales o políticos o étnicos, etcétera, van a compartir cosas, pero hay un paso antes, que es cada vez más, parece ser requisito odiar a la misma persona o a la misma colectividad para ser recibido de manera efectiva en el grupo al que se quiere pertenecer, ¿no? Por eso dibujamos aquí 3 grupos, ¿no? Que se están viendo con odio el uno al otro, porque cada uno entonces ya no se construye alrededor de sí mismo, sino que necesita de ese sujeto odiado para ser efectivamente cohesionado. Entonces, la cohesión social de los grupos va a depender de la capacidad de los sujetos para odiar a otros grupos o a otros sujetos. Entonces, el fascismo hoy puede ser entendido como una comunidad de odios, en que los sujetos aprenden que odiar es necesario para pertenecer. Podemos decir que el fascismo produce entonces sujetos odiantes, ¿no? Ahora también, y por eso también hace una crítica a ciertas posiciones de la izquierda, porque ve también Marcia Tiburi en este proceso de la producción de sujetos odiantes la existencia de una tendencia al victimismo. Dice que la víctima despierta el deseo de proscribir. Asumir la posición de víctima supone exponerse de esta forma, abrir el flanco a la masacre. Marcia Tiburi dice que cuando nos veamos tentados y tentadas a asumir la posición de víctima, quizá podamos encontrar otra posición de sujeto, ¿no? Distinta, alternativa al de víctima, que es la de guerrillero silencioso, dice ella, que es también metafórico, ¿no? Pero es más bien, una víctima está caracterizada por ser pasiva, y el guerrillero silencioso más bien deja la condición de víctima y va a asumirse como un sujeto activo de la historia, que va, por supuesto, a buscar luchar y va a encontrar un enemigo o un adversario, pero que va a estar basado en su actividad no en la destrucción o en la construcción de un enemigo, sino en la reivindicación de derechos formales y subjetivos para sí y para los demás, ¿no? Por eso un sujeto revolucionario, pues no solamente va a buscar
la reivindicación de su condición particular, sino que va a buscar o aspirar a incluir en su lucha a todas las diferencias posibles, ¿no? Esa es una diferencia muy sutil y es una trampa ideológica, porque existe el fenómeno de la política de identidad, en la que hay una reivindicación, pero la reivindicación está basada no en la crítica a un sistema, sino a una de sus expresiones solamente, y entonces reivindicas a quienes son afectados por esa violencia, que sí es violencia, ¿no? Podemos pensar en la discriminación contra, contra las diversidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Sí es una violencia la homofobia, por supuesto, la transfobia, la lesbofobia son violencias. ¿Pero qué pasa? Y eso es una crítica que ha sido muy interesante escuchar, como alguien que no pertenece a la comunidad LGBT, pero que puede seguir desde fuera esas discusiones. Y hay segmentos que dicen, oye, pero es que el capital, lo vemos en la marcha del Pride, nos interpela constantemente porque Uber, Amazon, Zara, las empresas de moda, las empresas de entretenimiento, hacen el rainbow washing, ¿no? Se pintan de arcoíris y entonces apelan a una identidad en especial, que también es muy diversa, la identidad del movimiento LGBT, pero si se fijan, pues van a poner a personas casi siempre blancas, si no con un cuerpo hegemónico, musculosos, musculosas, ¿no? Es muy raro que haya presencia de otras diversidades del género, ¿no? Es muy raro que haya una reivindicación de clase, es casi imposible pensar en una reivindicación de clase en el discurso del Pride hegemónico de las empresas, etcétera. Y eso, ese fenómeno puede suceder en cualquier cosa. Si yo reivindico solamente a quienes se parecen a mí, entonces soy sectario. Y entonces soy reaccionario y entonces voy a construir un sujeto odiante que excluye. Para evitar este fenómeno, el de la condición de víctima, pero también el de la política de la identidad, que se llama, que también es un debate muy intenso, pues Marcia Tiburi propone algo tan sencillo como el diálogo, que es lo contrario del discurso y solo puede desarmar a este último. Y vamos a comprobar otra vez este asunto, porque si vemos la dinámica que promueven las redes sociales, los grandes corporativos, el algoritmo, ¿no? Es la confrontación, la polarización, la violencia simbólica antes que el diálogo. El diálogo cada vez es más impopular, ¿no? Quien dialoga es aburrido, quien dialoga es estéril, quien dialoga no es espectacular. Y entonces por eso Marcia Tiburi propone finalmente que asumamos el diálogo, obviamente para incluir y para construir antes que destruir y excluir, ¿no? Y pues bueno, llegados a este punto, hemos reflexionado o hemos intentado reflexionar, he intentado o hacerlo claro, correcto. Quizá haya cometido por ahí alguna imprecisión, espero que no. Como vemos, estamos hablando de cosas distintas a los datos duros, ¿no? A las ciencias exactas, pero que espero nos ayuden a reflexionar sobre los fenómenos de la subjetividad, de la producción hegemónica de la subjetividad, cómo esta es necesaria para garantizar la continuidad del capitalismo y de cómo entonces, al calor de la época, la producción hegemónica de la subjetividad cada vez nos va orillando a estos fenómenos de expulsión de la diferencia, de la construcción de un sujeto odiante y de la necesidad de odiar para pertenecer, ¿no? Y al final, la propuesta de Marcia, en esta segunda obra de Marcia Tiburi, pues es eso, el diálogo. Y sobre disputa ideológica no quiero decir nada, porque pues ya entendemos, hemos estado hablando, quienes militamos y participamos de una manera u otra, tenemos un poco más o un poco menos claro qué disputamos, pero querría entonces abrir este último apartado para poder plantear el debate, ¿no? Es decir, si ya hemos construido una idea crítica de la subjetividad, de la producción de subjetividad fascista odiante, y si analizamos que Marcia Tiburi nos dice que todos y todas en la izquierda
en los movimientos sociales somos susceptibles de esta discursividad, entonces, ¿cómo vamos a dar la disputa ideológica? Es decir, ¿cómo vamos a transformar nuestra subjetividad, pero también vamos a construir un discurso político, una organización política, un diálogo político que permita efectivamente construir contrahegemonía y combatir la dominación del hombre por el hombre, que es pues el objetivo de los movimientos sociales en la izquierda, ¿no? Buscar la igualdad, a construir un mundo mejor, a ver por quienes más necesitan. Y sobre disputa ideológica no quiero decir nada porque me gustaría que sea este tema el que suscite un debate, una discusión. Y como ven, si hacemos una ronda de participaciones, propondría por el tiempo también, porque no quisiéramos tomar mucho tiempo de quienes están en Europa, que el Círculo de Estudios y Debate de Mexicanas y Mexicanos en Europa nos ha compartido su espacio para hacer este ciclo, y allá son 7 horas más, entonces allá son las 10. ¿Les parece si abrimos una ronda de 5 participaciones, de 3 minutos cada una máximo, por respeto al tiempo de las personas? Y podemos, si me regalan 5 minutos más para tocar esos temas, y si hay tiempo y hay consenso, pues hacemos otra vez esa misma dinámica de participaciones, preguntas, respuestas. Voy a dejar de compartir para verles los rostros y para saber quién levanta la mano y quién pide la palabra. David, adelante, compañero. Hola, muchas gracias. Muy buena la exposición. No conocía el trabajo de Marcia, la voy a leer. Suena súper interesante y muy necesario justo en estos momentos, ¿no? Nada más compartirles una perspectiva y algo que me deja pensando tu posición, Rodrigo. Es que como en Europa yo lo que identifico es que hay en efecto, una lucha ideológica. También están muy fuertes las derechas y de repente la izquierda como que quiere y no quiere y el centro se corre a la derecha, ¿no? Y andamos ahí en un relajo, varía un poquito de país en país. Pero bueno, mi reflexión es que en esto de la lucha ideológica es muy importante también el acervo simbólico, ¿no? Si podemos decirlo así. Yo me he reconocido siempre como persona de izquierda, ¿no? Por ejemplo, y yo mi dicotomía es mucho de izquierda y derecha. Pero también recapacito a la luz de lo que piensas, por ejemplo, el encuadre que hace nuestro presidente, que no es necesariamente izquierda y derecha, ¿no? Él tiene más una categorización, un framing de conservadores y liberales, ¿no? Y también apela mucho al nacionalismo, ¿no? Y creo que eso es muy valioso y es una gran ventaja que hay ahora en Latinoamérica, de que en América Latina no se le tiene miedo a hablar de nacionalismo. En cambio, en Europa, bueno, ya dirían los compañeros de otros países, pero en Suecia hay muchísimo miedo, hay un distanciamiento, ¿no? Sobre todo hablando de Hitler, ¿no? Pues justamente del fascismo, ¿no? Que fue nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces ya de repente lo nacionalista suena como excluyente y les da miedo y no les gusta, ¿no? Sin embargo, si nosotros pensamos en términos de nacionalismo, de repente puede ayudar mucho, ¿no? Porque si yo le digo, oye, es que tú eres de derecha y estás apoyando a la RAC y eres fascista, te va a decir, no, el fascista eres tú, eres un izquierdoso, no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces ahí ya empieza como, queremos dialogar, pero ya nos empezamos a pelear. En cambio, si decimos, todos somos mexicanos, ¿no? Y todos queremos paz, todos queremos democracia, ¿no? Todos queremos vivir bien, decimos, somos mexicanos, ¿no? Y le digo, oye, ya lo que me dijo este cuate no me gustó. Ahí empecé que es otro approach, ¿no? Es otro approach más desde lo discursivo, más desde lo amable, y más desde la ventaja que veo yo como latinoamericanos, que tenemos de que podemos utilizar palabras como nacionalismo, país, cultura, sin necesidad, o sea, como privilegiando lo que tenemos, el background en común, que yo diría que, no sé, con amistades, con gente que conozco que comparte este tipo de comunicadores y demás, o sea, que no es despectivo, o sea, sí son fascistas en el sentido descriptivo de la palabra, ¿no? O sea, no es por molestar nada, pues es que sí lo son, ¿no? Pero yo pondría como por delante eso, es al menos lo que intento, ¿no? No siempre se puede, es muy difícil, honestamente, ¿no? Contenerse en Twitter está súper difícil, ¿no? Pero sí yo creo que debemos pensar nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los términos, las dicotomías, los encuadres, framings, ¿no? Que ayudan y de repente como que animarnos y experimentar un poquito más de no necesariamente derecha o izquierda,
fascista o progre o lo que sea, ¿no? Sino intentar jugar con los conceptos y con nuestro legado simbólico, lo que podría redundar en un fortalecimiento, ¿no? O una reconstrucción del lazo social, ¿no? Eso sería mi reflexión. Compañera Tania, por favor. Yo quiero un poco también dar un poquito de contexto como lo hizo David, que sí, es cierto que aquí las palabras que utilizamos a veces, si no das contexto, te pueden meter en muchos problemas. A mí me tocó estar en una conversación en donde dije que era nacionalista y fue como, oh, la chava es de Hitler, ¿no? Y entonces tuve que explicar, oye, a ver, nosotros venimos de una historia completamente diferente, en donde nos robaron, nos quitaron, nos hicieron. Necesitamos hacer que todo descanse en nuestra nación y defenderla, porque si no, seguimos siendo tierra de conquista. Así nos ve España, así nos ve Europa, ¿no? Les puse el ejemplo del tipo este que llegó al Parlamento, el italiano. Le digo, imagínate que fuera al revés. Nosotros tenemos que ser nacionalistas. Sé que en tu historia, la forma en la que tú traduces tu concepto de nacionalismo es Hitler. Para nosotros necesitamos serlo. Y yo escucho a un geopolítico, que no voy a decir su nombre porque a veces cae bien y a veces cae mal, pero él dice que los términos izquierda y derecha deberíamos dejar de utilizarlos y mudarnos más bien a globalistas y soberanistas. Y cuando utilizas la palabra soy soberanista, antes que izquierda, antes que comunista, antes que lo que sea, la gente tiende a entender que lo que quieres es tu independencia y desligarte, ¿no? De estas grandes compañías, de esos grandes poderes. Y creo que esos dos términos ayudan muchísimo al debate, porque es verdad que las palabras crean imágenes y es muy difícil compaginar todas las historias en un mundo en donde estamos todos mezclados. Y bueno, solamente quería comentar eso. Sí. Creo que quieres decir que va José Manuel. Sí, perdón, estaba anotando. Adelante, compañero José Manuel. Sí, a ver, ¿me escuchan? Ay, a ver, perdón. Sí, a ver, yo quería completar lo que acaba de decir Tania, porque yo he escuchado muchas veces este geopolítico, sé perfectamente de quién habla, de que, y no solo él, hay otras personalidades también que dicen que la dicotomía izquierda-derecha ya está fuera, pasado de moda, no sé qué. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo. Yo pienso que se han conformado las ideologías políticas en finales del siglo XX y principios del XXI con todo lo que ha pasado, los movimientos de izquierda de principios del siglo XXI en América Latina, etcétera. Yo los sigo poniendo en izquierda-derecha, pero también soberanistas y globalistas. O sea, yo pongo un plano cartesiano donde tengo un eje izquierda-derecha que continúa, muy claro para mí, y luego un eje vertical soberanistas, globalistas. Y si se fijan, las ideologías de todos los partidos que conocemos tanto en América Latina como en Europa se pueden poner más o menos en un cuadrante o en otro cuadrante, de izquierda y más globalistas o más soberanistas, y de derecha y más globalistas o más soberanistas. Por ejemplo, el Partido Socialista aquí en Francia, bueno, se ha corrido mucho hacia el centro, pero es globalista. Es netamente globalista. O sea, toda la cuestión de ideologías de izquierdas ya la tiró a la basura desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo pienso que esa es la conformación nueva que se tiene que hacer en cuanto a las ideologías. Bueno, era para completar un poco eso. Ok, muchas gracias. Tania, ¿volvió a levantar la mano? Ok, entonces vamos con Sergio, por favor. Sí, gracias. Nada más
bueno, no sé, completando un poco lo que decía José Manuel, eh, yo creo que es un poquito más complejo, ¿no? Y no sé hasta qué punto se está tomando en cuenta una estrategia desde el poder que recupera las palabras, que recupera conceptos, que los vacía de sentido y los devuelve, los pone de nuevo en circulación, al grado, y José Manuel no me dejará mentir, que los compañeros de la Francia insumisa aquí dejaron de utilizar el término izquierda, porque los socialistas se decían de izquierda, pero ya la gente ya no los identificaba como la gente que buscaba los valores que ellos entendían que era de izquierda. Entonces se vació completamente de sentido. Y sin embargo, el resultado de las elecciones lo que viene a demostrar es que más allá de los términos, lo que sigue ahí muy presente es la lucha de clases. Entonces, además una bofetada a todas esas corrientes que nos dijeron que era el fin de las ideologías, el fin de la historia y que ya le dábamos la vuelta a la página y pasábamos a otra cosa. No. Y las luchas de clases sigue ahí, las confrontaciones de base siguen ahí, pero se han complejizado. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el posicionamiento de un analista, de un pensador como Frantz Fanon, cuando introduce él en la cuestión política una visión del racismo que va más allá de la cuestión del color de piel y dice es el trato o la consideración al otro como algo, como si fuese menos que un ser humano. Y yo creo que hay mucho de eso, desafortunadamente, también dentro de la cuestión del fascismo, ¿no? Ese tipo de fenómenos donde por un lado recuperan conceptos, los vacían de sentido. Por ejemplo, ahorita hay un fenómeno muy fuerte con apoyo de los medios de comunicación de banalización de la ultraderecha que entra al Parlamento francés con todo, ¿no? Y ya se vuelven frecuentables y ya ni siquiera se les puede llamar fascistas. eh, y un golpeteo tratando de poner un símbolo de igual entre una ultraderecha fascistoide y lo que según ellos es la extrema izquierda, que en realidad ni siquiera es extrema izquierda, ¿no? Todos esos fenómenos están ahí, banalizando, vaciando de sentido el lenguaje, confundiendo, creando las condiciones para el afianzamiento de la globalización y del fascismo. Y sin embargo, insisto, las confrontaciones de bases, la lucha de clases sigue ahí y además está esta posición básica de poder considerar a otros seres humanos como menos que seres humanos, ¿no? En su momento fueron los judíos, en su momento fueron los republicanos españoles, en su momento fueron los tiradores senegaleses. Hoy en Francia son los musulmanes, los migrantes no blancos, cuidado, porque los ucranios es otra cosa, ¿no? Pero todo migrante no blanco o de África, etcétera, etcétera, puede ser tratado como menos que un ser humano. En fin, yo creo que todos estos elementos de complejización son importantes. En Estados Unidos, las mujeres, ¿no? Todo el ser,
esa marcha atrás en cuanto a derechos de las mujeres. O sea, es terrible, ¿no? Gracias, compañero Sergio. Compañera Ale, después de ella leemos un par de comentarios en el chat y puntualizamos. Gracias, muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que me quisiera sumar un poco al comentario que hace Sergio respecto al tema de la lucha de clases. O sea, al final del día es una realidad latente. Obviamente sí para México, sí para la América Latina, sí para muchos de los países en Europa, el tema y el rescate justo del tema de los términos, porque si bien asumimos de repente realidades que hoy, y tú lo tocabas incluso en el tema de las relaciones de producción, donde sí ya hay un rol, sí ya hay un prediseñe, sí ya hoy por ser mujer también se esperan ciertas participaciones o cierto rol o cierta reacción. Va a depender mucho el estatus que tengas, el acceso a la educación que tendríamos que tener absolutamente todos, pero que al final se asumen roles que a veces no necesariamente tendrían que corresponder, y creo que ahí es a donde aplica el tema de rescatar los términos. Creo que en este tema de las relaciones de producción, también ya la sociedad en sí misma ha hecho demasiada reeducación que a veces se sobreestimula y asumimos a veces roles en los cuales tampoco embonamos. Entonces, al final, creo que podría haber 1001 definiciones y 1001 participaciones, y al final quisiera así quedarme con esta relación del autor que el día de hoy mencionabas, de Luis Althusser, en el tema de que efectivamente hay un rol predeterminado para cada uno. El problema es que nosotros como sociedad hoy a lo mejor pertenecemos a un rol y sin embargo estamos asumiendo también otras características, ¿no? Y creo que al final volver a lo básico siempre va a ser la respuesta. Y si bien me gustó el comentario acerca de los cuadrantes, no debemos de olvidar que tanto la derecha, es como en el cuerpo, ¿no? La derecha y la izquierda podrán no enterarse de lo que hace una de la otra, pero al final ambas manos forman parte del mismo cuerpo. Y creo que esa sería mi reflexión. Ok, muchas gracias, compañera Ale. ¿Quieres que te lea los comentarios? Adelante. Dice Sergio Valdés, en relación al comentario de framings que hace David, se podría agregar que, por ejemplo, en el contexto, siempre contexto, de Estados Unidos, se usan términos diferentes como nacionalismos y patriotismos. Nacionalismo puede tener una connotación a veces negativa y patriotismo, en cambio, casi siempre es positivo en Estados Unidos. En México, tal vez nos falta un concepto que se acerque al patriotismo de Estados Unidos, anclado en la necesidad de soberanía de la región. Sobre eso último, me parece que Andrés sí tiene la construcción, no solo del sujeto pueblo, a quien se refiere siempre, sino del sujeto patria, ¿no? Habla de patriotas, habla de defender a la patria. Creo que ahí está. A ver, es interesante porque honestamente, y no es reproche ni mucho menos, pensé que las cosas en las que participaríamos iban a ser un poquito más respecto a lo psicológico, respecto a lo subjetivo, ¿no? Y en realidad lo que hemos delineado en estas primeras intervenciones, además, bueno, David también ya toca el tema, ¿no? Con el miedo europeo al nacionalismo, pues eso se va a conectar con lo que nos cuenta Tania respecto al eje global nacional. José Manuel nos habla de ideologías políticas en el siglo XXI. Sergio nos menciona un vaciamiento del significado en el lenguaje político, que es una operación hegemónica ideológica. Pero, a ver, ¿cómo abordar? Es que todo es más global, entonces pues es complejo tocarlo brevemente. Respecto al miedo europeo al nacionalismo, ¿no? Que Tania explica con el eje global nacional, yo diría que a ver, son
parte de las historias nacionales o regionales, como decía Tania, pero también se puede traducir, aquí en México también hay un miedo al nacionalismo de parte de ciertas izquierdas, ¿no? Que por marxistas o por liberales dicen que la construcción del sujeto pueblo, del sujeto nación, pues son regresivas. Por ahí el asunto de la lucha de clases creo que nos puede dar el parámetro. A ver, yo diría que izquierda y derecha son las dos posturas dentro de la lucha de clases, ¿no? Es decir, el privilegiar el orden, el privilegiar la producción, ¿no? Respecto a la igualdad o respecto a la libertad de las personas, pues ya nos va a poner en un lado del espectro, ¿no? Es decir, ¿buscamos igualdad o buscamos crecimiento, ¿no? Podemos construir estas dicotomías que nos van a posicionar en un lugar de la lucha de clases, ¿no? Para entender una dicotomía, pensemos en una decisión, ¿no? Hay un problema, hay una coyuntura y se debe tomar una decisión. Esa decisión favorece a cuál de los dos sectores de la población, ¿no? O a cuál espectro. Y claro, lo pensamos en decisión, pero en realidad es una cuestión de programa. Andrés Manuel es de izquierda porque durante la pandemia destinó la mayor cantidad de recursos posibles al gasto público, es decir, financió a las personas trabajadoras para que pudieran comprar lo necesario para subsistir y no morir de hambre o de COVID. Y en otros lugares, aquí en México la derecha planteaba que se hiciera como en otros lugares, en donde se dio dinero a las empresas para que garantizaran su producción, aunque quienes consumieran o quienes deben consumir eso producido, pues no tuvieran las condiciones de consumir, ¿no? Ahí hay una decisión que en realidad hay un programa político detrás y que nos puede dar la idea de la izquierda y la derecha. Hay un eje también global y nacional, aunque es interesante porque, miren, yo creo que tenemos que saber interseccionar los conceptos. Trump es un nacionalista, apela al pueblo, apela a Make America Great Again, porque el nacionalismo estadounidense es un nacionalismo imperial. Es la construcción de una identidad, de una subjetividad colectiva que dice yo soy superior y he de adueñarme de tu tierra, he de recalcar que mi raza es estéticamente superior, que estamos destinados por el dedo santo de Dios a dominar el mundo y a poner el orden en la sociedad internacional. Es nacionalista. Por eso los europeos también temen al nacionalismo. Ahora, ese temor en Europa, mirado hacia América Latina, me parece incluso podría tener algún dejo de colonialismo. Porque aquí, en América Latina, si bien existen nacionalismos de derecha, nacionalismos excluyentes, como se les conoce en la academia, odiantes, como diría Marcia Tibure, hay nacionalismos propositivos y quizá el mejor vehículo para reivindicar la lucha de clases ha sido la construcción del sujeto nacional y del sujeto pueblo, que también ha servido para dominar, ¿eh? O sea, durante la Revolución Mexicana, las fuerzas que quisieron frenar la identidad agraria, por ejemplo, de Zapata, o una identidad mucho más reivindicativa, pues dijeron, para cohesionar al pueblo mexicano, vamos a construir símbolos patrios, una identidad nacional. Entonces, puede ser un arma de dos filos, ¿no? El nacionalismo. Pero si un nacionalismo está reivindicando la lucha de clases, pues entonces ya no es que sea solo de izquierda o solo nacionalista, sino que es una combinación, es una posición específica. Pensamos en posiciones. A lo mejor ser nacionalista en Suiza no tiene demasiado sentido, porque la posición desde la que se actúa en Suiza es distinta a desde la que se actúa en México. O bueno, estoy diciendo Suiza porque Tania tiene Suiza en su nombre, pero hay compañeros de Alemania, de Francia.
hay una posición de sujeto distinta y las condiciones materiales determinan entonces lo deseable y lo no deseable, ¿no? El asunto no es decir cuál es el programa correcto, sino identificar los programas en sus contextos. Por eso estoy muy de acuerdo con la primera intervención de David, que dice que hay que construir una lucha ideológica en lo simbólico, porque lo simbólico tiene una capacidad de síntesis que no tiene este tipo de debate, ¿no? O sea, yo para explicar que no es ni nacionalismo ni de derecha, o que ahí puede haber una mezcla de este tipo de posiciones, me tardé lo que me tardé, pero Andrés Manuel en un símbolo lo determina, ¿no? Categorizando con apelativos que hacen que la gente se identifique con su discurso, logra sintetizar. Y lo bello del símbolo es que sintetiza, ¿no? Que una persona, a pesar de muchas diferencias que puede tener, que más bien un conjunto de personas, a pesar de lo diferentes que son entre sí y que explicarían las cosas de manera distinta, ven el símbolo y saben de qué se refiere. Ese es un tema muy importante que también podríamos desarrollar. Sobre las ideologías políticas en el siglo XXI me queda una cosa que decir. Es cada vez más notoria la existencia de una crítica al capitalismo, ¿no? Que es lo que nos decía Alejandra, Alex. La lucha de clases es una realidad latente. Existen los movimientos sociales más diversos que critican al capitalismo. El asunto es desde dónde y hacia dónde se critica a la dominación capitalista. Algo de crítica al capitalismo tenía la base social trumpista, ¿no? Muchos de ellos eran terratenientes o trabajadores del campo que estaban en contra de la deslocalización de las fuentes de trabajo que siempre han tenido o de que se deje de apoyar al campo. Claro, nunca ha sido la misma condición el campo estadounidense que el campo mexicano o sudamericano, ¿no? Pero algo de crítica anticapitalista, ¿no? Y por eso me van a crucificar la mitad de las izquierdas, por decir lo que acabo de decir. pero el objetivo de esta reflexión que hace José Manuel me parece debería ser buscar los puntos de conexión entre estas diferentes críticas y evitar que los fascismos logren interpretar erróneamente, pero con efectividad ante la gente, los problemas que son de la dominación capitalista, del imperialismo, ¿no? Y fíjense qué interesante, nacionalismos como el mexicano de López Obrador, o como el socialismo de Evo Morales, o como el desarrollismo nacional de Lula, van a coincidir en la necesidad de construir relaciones de solidaridad entre los pueblos. Es una cosa parecida al fenómeno de la interseccionalidad, ¿no? Que dicen, si tú militas en la izquierda, también debes tener en cuenta el eje del género, ¿no? Y cómo existe un patriarcado del cual los varones somos beneficiarios, aunque no queramos, ¿no? Pero cómo es necesario estudiar esas condiciones de privilegio para combatir también. Y si tú eres militante del feminismo, debes estar consciente de que hay una dominación de clase, ¿no? Y de que hay una dominación en raza. Entonces, todo esto, estas luchas distintas deben saber compaginar, empatizar y construir un proyecto común. Ese es el reto y eso se da con lo que Marcia Tiburi propone, que es el diálogo, ¿no? Porque de otra manera va a suceder la apropiación del significado que describe Sergio, el vaciamiento del significado de las luchas. Cuando nosotros estamos sujetos, ¿no? A la ideología hegemónica, entonces nuestro significado, el significado que nos damos y el significado que le damos a las cosas, carece de ese núcleo duro que en la política luchamos por recuperar. Esa sería como el resumen de estas intervenciones. Y pues no sé cómo ven los compañeros de Europa si se abre otra ronda, si hay ronda también, si hay quienes quieran participar o si ya los dejamos descansar. Bueno, pues si alguien quiere levantar la mano, ahora sí que como en la escuela, de preferencia quienes no han participado. Sergio había prendido su micrófono.
Pues parece que no hay ya intervenciones, lo cual no sé si me da gusto o no. A ver, adelante, Sergio. No, bueno, nada más que al final estabas diciendo de que algunas posiciones de Trump eran anticapitalistas, o escuché mal. Decía, a lo mejor queriendo ser provocador, que algo de anticapitalista hay en la base social de Trump, en el sentido de que muchos de los que apoyaron a Trump ah, partían de indignaciones producidas por el capitalismo y por el neoliberalismo, ¿no? Bueno, O sea, ajá. sí, sí, entonces sí, entendí bien. Porque yo creo que más bien la indignación producida por situaciones relacionadas con la globalización, más que con el capitalismo, porque eso mismo ocurre aquí. O sea, aquí la ultraderecha tiene posiciones que de repente dice, y el maquiavélico de Macron y su mafia, dicen, ah, miren, es el mismo, es más o menos la misma idea que los de la extrema izquierda, ¿no? Son la misma cosa. Y a ver, entonces ya tienes que entrar en el detalle y decir, a ver, espérense, no, 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 no. O sea, eh, hay niveles y empiezas a detallar, pero, y ahí hay otro problema con el que además nos enfrentamos. Pues yo creo que, bueno, los activistas, por ejemplo, de la cuestión de la discapacidad, pero también seguramente las y los activistas del género, etcétera, etcétera, que es la gran distancia entre los instrumentos conceptuales que intentamos utilizar para entender y explicar la realidad y cómo lo ve quien los vive, quien los sufre día a día y que no necesariamente entiende lo que se quiere decir con tal o cual, con tal o cual concepto, ¿no? Y la dificultad que se tiene cuando uno intenta ir, ahora sí que al campo, o a la calle, al barrio, a tratar de explicar y tratar de ser claro, conciso, cuestiones que son muy, muy, muy complejas, ¿no? Yo creo que incluso se requerirían capacitaciones específicas de cómo explicar las cosas de la manera lo más clara posible, porque de hecho no es un fenómeno nuevo, ¿no? Cuando en el 68, cuando los estudiantes llegaban a las fábricas o cuando llegaban al campo y trataban de explicar Marx, pues los otros decían, bueno, ¿y eso de qué me está hablando? ¿De qué demonios habla? ¿No? Yo lo que necesito es comer, yo lo que necesito es trabajar y darle educación y zapatos a mis hijos, ¿no? Todo eso es, creo, muy complejo y creo que sí se dan los mismos fenómenos con grados diferentes, tanto en países en vías de desarrollo, entre comillas, como los latinoamericanos, en Estados Unidos o en Europa, porque aunque luego hablamos de sur global y de etcétera, etcétera, la realidad es que todo norte tiene su sur, ¿no? Integrado incluso a nivel de las grandes ciudades, ¿no? De las metrópolis. Es alucinante. Lo que quería ilustrar, y es que la gran tragedia de la izquierda, me parece, es esa. Hay que entender que la construcción del sujeto fascista sirve, más bien la movilización de los fascismos sirven para evitar una crítica más profunda, ¿no? Por eso decíamos que la ideología es un ocultamiento. Al hacer una crítica ideológica debemos develar ese ocultamiento. ¿Pero un ocultamiento de qué? De la realidad profunda
que explica entonces la relación inmediata de la persona con su vida, ¿no? Hay una inmediatez en el ocultamiento ideológico. Es lo que tú decías, a mí que me vale madre la lucha de clases, ¿no? Yo lo que quiero es comer hoy. El éxito de las ultraderechas es que de alguna manera, y eso es lo que quería yo poner con eso de que algo de anticapitalista hay en la base de Trump, de alguna manera han logrado explicar la problemática inmediata sin tocar el capitalismo. Pero nosotros deberíamos, nosotras las izquierdas, deberíamos tener la vocación de ir por esa masa social, esa base que ha instrumentalizado el fascismo y explicar de manera correcta. Por eso Marcia Tiburi dice, sí conversemos con los fascistas, ¿no? Quitémosle la base social al fascismo. Es un debate muy interesante, porque también ahí habría que preguntarse hasta dónde, ¿no? O sea, quiénes dentro de un movimiento facho son base social y quiénes están realmente permitiendo el asunto. Pero ese cuento de Macron, de que son lo mismo, cae porque vemos que los medios que apoyan el liberalismo, que apoyan a Macron, que permiten que haya una continuidad del régimen, van a atacar a Mélenchon, van a atacar a las izquierdas y van a permitir que si la crisis política es tal, que sea necesario, entonces las ultraderechas son normalizadas, son bien aceptadas, se les da un lugar en la mesa para evitar el surgimiento de propuestas revolucionarias o transformadoras. Esa era la idea que quería compartir con esa reflexión. Pero sí, estoy de acuerdo en que no somos lo mismo, ¿no? O sea, no, porque nosotros no odiamos y porque nosotros sí, a lo mejor sí tenemos el mismo enemigo en la coyuntura, pero nosotros sí estamos buscando una explicación auténtica de la ruina y nuestra lucha es por incluir a la gran mayoría. No reivindicamos una posición de superioridad, sino más bien de unidad y de reivindicación de las personas. Muchas gracias, compañeros. Pues Gracias, bueno, Rodrigo. ahora sí nos despedimos. Les voy a pasar mis datos para pasarlos los PDFs, pero antes voy a dejar de grabar para no dar datos personales al público.